Listo. Bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos a este meeting que estamos realizando con ayuda del ingeniero Ricardo Alanís y la comunidad de Women in Data Science, Power and Engineering, Coahuila. El día de hoy, el ingeniero Ricardo estará con nosotros presentándonos el tema de Big Data, trabajando con datos que no caben en tu computadora con herramientas accesibles. Como reglas que les quiero mencionar que el ingeniero Ricardo les estará cediendo la palabra si tienen alguna pregunta. De cualquier manera, estaremos al final de esta sesión haciendo un espacio para preguntas y respuestas. Entonces, ingeniero Ricardo, lo dejo a usted para que empiece con la presentación y pues muchísimas gracias por participar con nosotros. No, les agradezco a ustedes por la invitación a también Women in Data Science, Power Engineering, también de Monterrey, por invitarnos a participar y la verdad es que es un honor. Hoy el tema, como pueden ver aquí, es el de Big Data y hoy estamos de fiesta. Hoy vamos a platicar de manera muy a gusto, de manera muy dicharachera, del reto que es trabajar con datos muy grandes, cómo se generan, cómo trabajar con ellos y también unos experimentos. Usó un tutorial muy sencillo que nos demuestra algunos componentes importantes que hay en la ingesta, análisis y información de grandes datos. Sé que los voy a invitar a que participen, sobre todo las personas que están aquí dentro de la llamada. Voy a ver si puedo invitarles a que den sus 2 centavos sobre algunas cosas. Y sobre todo quiero que se puedan divertir, que se puedan. Es un tema que ya he explicado mucho, mucho se ha vendido, poco entendido a veces, pero muy relevante para el momento en el que estamos. Una pregunta, ¿las personas que están aquí pueden participar? Tenemos aquí en el canal de Zoom, tenemos a la gente que generalmente participa en la comunidad, ¿verdad? Sí, los que sean gustosos pueden participar, ya sea si quieres que lo hagamos por medio del chat o que puedan activar su micrófono. No, inclusive les voy a invitar a que puedan abrir sus micrófonos si así lo prefieren, para que todos estemos contribuyendo. ¿Les late? Veo que tenemos 22 personas, así que la plática se va a poner buena. Bueno, entonces, ¿quién ha escuchado el término Big Data? Voy a molestar con algunas personas. Bueno, primero voy a pedir voluntarios antes de tener una fuerza. ¿Qué quiere decir de mi lista de asistentes que entienden por Big Data? Si no, voy a pedir voluntarios a fuerza. Gina, ¿puedes abrir tu micrófono? Adelante. Bueno, yo entiendo, buenas tardes, entiendo que Big Data es como una cantidad enorme, pero gigantesca de datos, que a lo mejor es tan fácil trabajar como por uno con ellos. Con ellos. ¿Cuánto para ti sería una cantidad enorme de datos, Gina? Se me ocurre arriba de 10,000, 100,000. De 10,000 filas. Ok, después de 10,000 filas tienes ya muchos datos, ya se va a poner intenso la cosa, ¿correcto? Muchas gracias, Gina. Nayibé, me pones ahí que la forma que se utiliza, ¿quieres abrir tu micrófono con confianza? Buenas noches. ¿Se me escucha? Fuerte y claro. Bueno, lo que pasa es que tengo entendido que es como una forma en la que uno puede manejar una gran cantidad de datos, no solamente, digamos, en la parte de análisis, sino desde el principio, o sea, como, digamos, guardarlos, almacenarlos. Almacenarlos, así, Sí, y en que hay crudo, como le como, dicen, ¿no? sí, sí, señor, y que hay como cinco cosas importantes. Muy bien, los No principios. recuerdo cuáles son. Lo Sí, vamos a los ver el día de principios, hoy, no no te recuerdo. preocupes, Ay, pero muchas gracias. muy buena definición. Mónica,
es Rule of Thumb, lo de 10.000 filas. No, de hecho vamos a hablar, que es un poquito arbitrario. Vamos a hablar de eso, de cómo Big Data es un tanto arbitrario. O sea, cuando hablamos de Big Data, podemos estar hablando de 10.000 datos o de una cantidad de 15 películas, si nos vamos analizando frame por frame, detalle por detalle, la cantidad de características que tiene. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a ver 3 cosas. ¿Qué es el Big Data? ¿Por qué es relevante? ¿Qué es la ciencia de datos? Porque esta ciencia de datos usa Big Data para poder sacar conclusiones. Yo creo que va a ser muy importante que lo conozcamos. Y vamos a hacer un ejemplito de cómo utilizar Big Data y usando herramientas que nosotros todos podemos acceder. Si tienes una tarjeta de crédito y débito, no te voy a cobrar mucho, pero tienes acceso a AWS, el servicio de servidores de Amazon. Vamos a hacer un ejemplito que estamos corriendo desde ayer de tweets en español, clasificarlos y poderlos analizar. Haciendo este escenario de que si fuéramos cada segundo traernos mensajes de México, ¿qué estaríamos captando? Bueno, ¿qué es Big Data? ¿Cómo se come? El disclaimer, desde el 2013, Dan Ariely, uno de los investigadores del comportamiento más importantes, ya se burlaba un poco de lo que estaba sucediendo con Big Data, que es como cuando los chicos andan presumiendo de su vida sexual cuando son jovencitos, ¿no? Que todos dicen que todos están hablando de eso, nadie tiene idea de lo que están hablando, y todos dicen que son expertos en hacerlo, ¿no? Todos dicen que son Big Data. Y en aquel momento estaba sucediendo este boom en el cual Big Data se usó mucho para entrar a detalle, a poder vender, vender cosas en el mercado. Es decir, usar la Big Data, que era como un término muy abierto en el cual realmente no decías nada y decías todo. O sea, porque hablábamos de almacenaje, hablábamos del análisis. Entonces decías, pues usamos Big Data para poderlo hacer, ¿no? Entonces, esto ha estado cambiando en el tiempo, ha estado madurando el término y creo que también ha madurado muchísimo, ha estado madurando muchísimo el término. ¿Tienes grandes datos sobre los datos? Cada 2 días generamos más data de la que se generó desde el día 0 de la humanidad hasta el 2013. O sea, la cantidad de información almacenada como bytes está creciendo de una manera impresionante. En el 2020, hoy tenemos más de 10 veces más datos que los que teníamos en ese entonces. Y cada segundo trata Google con 40,000 con 40,000 búsquedas. Y a mí me encanta plantear esto como lo que está sucediendo en Internet. Me gusta mucho esta página. Ha cambiado en el tiempo, pero por ejemplo, la cantidad de tweets, la cantidad de Instagram posts que se suben cada segundo, los posts, las llamadas que se han sucedido, 2.000 gigas que se han transferido en todo el Internet. Y estos son como, cada uno son gigas. Vamos a scrollear. Digo, voy a hacer un poco trampa para que no perder mucho tiempo de todos. La cantidad de gigas, la cantidad de correos enviados, es la cantidad de correos que se han enviado. Se están un montón de correos, ¿no? Entonces, cada segundo está funcionando esto. Esta maquinaria está en una secuencia impresionante y definitivamente hay un montón de información adentro de esa data. Vamos a hablar un poquito de esto. Ricardo, Cuando hablamos de Big Data, cuando se combinan, ahorita hablamos de 5 dimensiones. perdón que te moleste. Me están pidiendo que si puedes compartir mejor tu pantalla para poder visualizar mejor tu presentación. No estamos compartiendo pantalla. No, Muy bien. Tiene los permisos, entonces. Claro, no, gracias. Creo que configuré mal una cosa. Permíteme un segundo, por favor. Ok. Denme un segundo. Video. Ok. En mi cámara no se está viendo Sí, Nayibet, ¿tú sí ves mi presentación? Sí, yo también la veo bien. ¿Alguien de ustedes está viendo mi cámara? Le dan pin a donde estoy hablando, van a poner
Va a estar en un recuadro grande. Gracias, mija. Perfecto, gracias. No, qué bueno, sí. Es que yo uso una manera diferente de mostrar la presentación a diferencia de Zoom. Yo estoy compartiéndolo por medio de mi video. Okay. Es como si fuera mi cámara. Okay. Gracias. No, pero gracias por tomarse el tiempo de aclararlo. Todos los demás ya lo estaban bien. Perfecto, bueno. Ok, muy bien, muy bien. Qué bueno que pudimos aclarar eso. Entonces, hablamos de las 3 dimensiones: volumen, variedad y velocidad. Volumen, grandes cantidades de datos. Variedad, formatos diferentes. Velocidad, generados a una velocidad increíble, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos ver la evolución de esas dimensiones, ¿no? Cuando hablamos de velocidad, la velocidad es algo bien interesante cuando trabajamos en el Internet, ¿no? Trabajar con datos a tiempo real es algo que requiere una tecnología muy interesante. ¿Por qué? Porque la información no viaja de una manera que le podamos llamar verdaderamente continua. La información viaja por medio de paquetes que están encapsulados, que tienen cierta información, que si se ven a la suficiente velocidad, se puede parecer como algo continuo, pero esa información está viajando de una manera que se tiene que discretizar, ¿no? Entonces, casi siempre estamos trabajando con información. Cuando, por ejemplo, estamos en una llamada, es un reto mantener la comunicación viva. La forma más sencilla de manejar datos es el manejo batch, o sea, es como cuando ustedes mandan un Excel por correo, ¿eh? La variedad, o sea, podemos hablar desde también fotografías, Exceles, hasta mandar información estructurada en bases de datos. Y el volumen, pues, está creciendo, ¿no? Desde los kilobytes o megabytes. Siempre me encantaba que mi mamá, que trabajaba con este tema, me platicara que los grandes discos para almacenar la información eran de 40 megas, ¿no? Hijos, 40 megas eran un montón, y ni siquiera hay fotografías que ni siquiera caben en ese espacio, ¿no? de muy alta resolución. Entonces, ahí les puse algunos links. Me gusta dejarles algunos links escondidos en las presentaciones. Y lo que sí es que está pasando es que cada vez se vuelve más barato guardar información, ¿no? La velocidad, pues, la data se genera con eso, con velocidad, ¿no? Lo que sucedió con las acciones de GameStop es la posibilidad de tener la coordinación entre un montón de personas y la democratización de la actividad bursátil, que permite que estas cosas sucedan, o sea, que estas dinámicas en las que sucede estos cambios interesantes suceden. Ahora, la edad, pues sí, hay un montón de diferentes formatos que están al día. Instagram, fotos de Instagram, likes, videos, audios, data que está estructurada como mensajes, como correos, etcétera, ¿no? Esta opción está en un formato grande y se trabaja en cada uno de ellos. Entonces, y pues bueno, o sea, uno se puede imaginar que data necesita estar precisamente conectado al Internet, pero solo con la cantidad de sensores que puede llegar a tener un automóvil inteligente, se pueden generar grandes cantidades de datos, ¿no? De hecho, una de las tecnologías más interesantes que tiene Tesla es justamente el servidor y la forma en la que interactúa la información de a tomar una decisión, ¿no? ¿Cómo toma la decisión, por ejemplo, Walmart para definir, por ejemplo, sus precios? Tiene cientos de miles de transacciones al día, las cuales hablan de cómo se está moviendo la demanda. Puede ser un tema muy interesante poder elegir cómo reaccionamos. A mí me encanta, por ejemplo, el caso del McDonald's que está en Times Square, que yo creo que fue la primera vez que vi un just-in-time alimenticio, que es básicamente, tú dices un combo y la mayoría del tiempo el combo está listo ya para que lo comas, ¿no? Eso cómo lo puedes hacer, entendiendo cómo se está moviendo la información. Es un restaurante al que va mucha gente, ya hay patrones muy claros, entonces es muy fácil poder dar un nivel de servicio adecuado y que el tiempo de respuesta sea segundos, el poder darte una hamburguesa. A mí me hace mucho ruido que la hamburguesa haya existido antes que tú tomaras una decisión, pero supongo que a eso vamos, ¿no? Es un tema importante también decir, como entre más quieras aspirar a las 3 dimensiones de los datos, más caro se vuelve.
generalmente puedes trabajar con 2 dimensiones y la tercera sufrir un poco. Entonces, si vas a trabajar con grandes cantidades de información a una velocidad grandísima, es mejor tener canales estructurados los cuales te permitan esperar ese tipo de datos. Si quieres estar esperando una cantidad variada de información a una cantidad grande, pues la velocidad va a tener que detenerse un poco para poder procesarla, para poder uniformizarla, ¿no? Y pues las 3 Bs luego se aumentan con otras 2, otras 5, dicen 5, 7 o 9, así como el término de Big Data se puede como tener tiene diferentes definiciones. Hay también quienes agregan otras como la veracidad y la valor, como otras dimensiones que pueden ser muy relevantes. Muy bien, entonces, ¿hay alguna duda que tengan hasta ahorita, Tim? Cuando todo está claro sobre la importancia de los grandes datos y cómo se mueven. Bueno, la primera vez que di esta presentación fue en el 2015 y así se veía el ambiente, así se estaba formando las cosas. Hoy el ambiente de los datos de Big Data se ve como esto, y esto yo creo que es lo más relevante, ¿no? Hay un montón de procesos en haciéndose. Lo más importante que quiero que se lleven de esto son las 5 categorías más fuertes de soluciones. Las soluciones de infraestructura, las soluciones de analítica y inteligencia de la máquina, las aplicaciones y el enterprise, el open source y las data sources y APIs, ¿no? Un poquito con data resources ahí también a la derecha, pero fuentes de información, open source, aplicaciones de la empresa, analítica y inteligencia, machine intelligence e infraestructura, ¿no? Entonces, vamos a tener una discusión rapidísima. Hablamos de restaurantes, hablamos de tiendas, hablamos de varios contextos. ¿Quién le gustaría contribuir en un área del negocio, un área de la industria que estemos generando, que podríamos generar grandes datos y el potencial que pudieran tener? ¿Quién se anima? ¿Podría ser en los hospitales? Por supuesto, los hospitales es un tema súper relevante. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Gina. Ah, eres tú, Gina. Perfecto. Sí, Gina, los hospitales es una fuente importantísima de información. Los hospitales tienen un reto importante también de estandarización de la información. ¿Te imaginas poder poner toda la data de todas las recetas que han puesto los doctores? Tan solo como digitalizar eso ya es un reto. El poder hacer que varios hospitales puedan compartir información con las reglas de seguridad importantes es un reto bien interesante. Es una muy buena contribución, Gina, gracias. ¿Alguien más tiene algún negocio o alguna un área donde nos beneficiemos de compartir o de trabajar con grandes datos? Pues yo pensé que no hay un solo lugar en donde no se estén generando datos, Claro que absolutamente sí, en todas partes. Yo sin duda. trabajo en universidades, soy catedrático y pues ahí, por ejemplo, que es donde yo estoy en contacto y donde me desarrollo, pues es una cantidad impresionante de datos y de aplicaciones que podemos tener para ellos. Por supuesto. En la misma universidad, generar datos es bien interesante. Algunos proyectos que buscan el máximo rendimiento académico o la menor cantidad de diserción durante los estudios es algo que he escuchado que a algunas universidades les ha gustado hacer, buscar perfiles, buscar puntos de riesgo, y es un tema muy interesante también ético para poder saber cómo analizar los datos cuidando la entidad. Definitivamente, como dice maestra, no hay un área que no se beneficie tanto de la generación, almacenamiento y el entendimiento de los datos, el poder poner inteligencia aumentada, ¿no? Me gusta mucho hablar de inteligencia como, primero, la descripción, que permite tomar decisiones aumentadas de la realidad, para luego hablar de automatización, ¿no? Primero nos informamos, luego las computadoras nos ayudan a tomar decisiones mejores, que eso es segmentación, y terminamos al final con una posible automatización en la que la computadora pueda tomar
las riendas de lo que pueda tomar las riendas hasta donde se pueda. Bueno, ahora hablamos del insumo, hablamos de la tierra, hablamos de la materia prima, pero ahora vamos a hablar sobre la ciencia de datos, la maquinaria que usamos para de esta tierra fértil sacar frutos importantes. Lo cierto es que Big Data tiene varios temas pues la data es data, o sea, la data no es información. La data para volverse información necesita análisis y necesita una buena disección, una buena análisis, una buena trabajada para que se vuelva información. Aquí queda bien claro, o sea, en la Big Data vienen temas que son relevantes y irrelevantes. Vienen temas interpretables y no interpretables. También viene data estructurada y no estructurada. Y todos esos, de ahí hay un nugget, hay un pedacito de oro que es lo que vamos a sacarle adelante de la información, ¿no? Inclusive de esa información vamos a tener ruido. O sea, hay una parte de la información que va a ser ruido, que va a ser data no interpretable, pero que al final lo más importante es obtener una señal a la cual le obtengas los insights, lo nuevo conocimiento que viene de entender algo que no había visto nada. El diagrama de ciencia de datos es la intersección de manera muy simplista, o sea, es una forma fácil de comunicar, pero definitivamente no se ve como esto. Es la combinación de tres grandes ramas, ¿no? Tres grandes actividades o vocaciones. Las habilidades de programación, las habilidades de tener un correcto conocimiento matemático y estadístico y un conocimiento del área. Al poder tener esas tres cosas en conjunción, podemos sacar información importante que sea relevante y que pueda mover el conocimiento de la humanidad. Ahora, creo que es algo muy, muy interesante que también necesitamos un proceso, que es una metodología con la cual podamos tener un camino para obtener esa información. Y Hans-Peter Fischer de la Universidad de Harvard lo ponían como y Blistein, que es un profesor de estadística ya en Harvard también, hablando de este proceso en el cual partimos de una pregunta interesante, obtenemos la información, exploramos la información, modelamos y comunicamos y visualizamos la información. Lo que es muy importante es que lo sopesemos o lo contrastemos con el método científico, que es poder definir si tu hipótesis será la correcta o no. Ahora, podemos partir de una pregunta interesante, pero ¿qué pasa si la solución es muy, muy retadora? Por ejemplo, aquí les ponía déjenme les paso la presentación. Les ponía el proceso que seguimos, que es el poder obtener la data, pero al final tenemos el método científico. Y aquí el Netflix Prize. Es algo que sucedió durante varios años en el tiempo de la programación estadística matemática y el conocimiento de un área. El conocimiento de un área, Nayib, es el poder trabajar con algo del cual conocemos o el cual tenemos experticia técnica. Por ejemplo, yo estoy trabajando en una freight forwarder digital que está evolucionando como una empresa de tecnología para logística que se llama Novaports, la cual tiene una intersección fuertísima con logística. Para poder para poder dar conocimientos importantes en este tema, yo tengo que ser bueno en estadística y tengo que ser bueno también en logística y también poder dar una serie de propuestas de desarrollo que puedan mover hacia adelante a la empresa. Entonces aquí la pregunta interesante de Netflix era mejores sistemas de recomendaciones, ¿no? Y había fue un concurso que fue bastante útil por varias ocasiones hasta que llegaron a una solución que no se podía implementar en producción, que era un poquito más potente de lo que podrían tener en sus servidores.
Y en ese punto ya pues, dejó de suceder el Netflix Bias. Ahí pueden ver el artículo, ahí lo pueden ver en la presentación, se lo voy a pasar cuando termine el artículo de este equipo que estamos viendo aquí. Obtener la información. Bueno, no sé si ustedes sepan cómo funciona Google, pero long story short, Google tiene unos robotcitos que van a todas las páginas de internet y se traen toda la data, ¿no? Eso, si uno ve, por ejemplo, google.com .xd, hay una serie de reglas de lo que uno debería o no estar obteniendo programáticamente de este sitio. ¿Por qué les digo esto? Porque el propio sitio que vive de sacar datos de otros, pues no deja que uno saque datos de muchas de sus rutas. Alguna vez me tocó preguntarle al asesor de quien hizo la tesis de este Sergey Brin y los que crearon Google, Héctor García Molina, que por qué pasaba eso, que si el scrapping, que es como se conoce a esta posibilidad de ir a traeros información de las páginas web, la hace Google de manera sistemática, como Google permite que nosotros traemos la información. Digo, la hipocresía, como decían por ahí, ¿no? Y no más se ríe. Que lo tengan su lugar. Fuentes de datos. Podemos traernos la información desde, ahí les pongo una palita que es escapear, sacar información desde páginas web. Hay algunos sitios que dan APIs, pero esas fuentes de datos se disparan el pie. No sé si se acuerdan del tema que existió de Cambridge Analytica. El tema de Cambridge Analytica fue que pues básicamente la API de Google, perdón, de Facebook, permitía traerse información más o menos contextual sobre los intereses de la gente. Y eso fue suficiente información para que estas personas mapearan las actitudes de las personas y pudieran mostrarles mejores anuncios que tuvieran mejor efectividad. Entonces, las APIs, pues sí, son muy prácticas, pero a veces la gente lo puede llegar a usar para el mal. Entonces, la siguiente, vamos a verla, es explorar la información. Explorar la información, pues lo hemos hecho con Excel, ¿no? También hay ciertas como Python que tiene Jupyter Notebooks que permiten construir, hacer la pregunta a los datos y los trabajando. Modelar la información, que es ir encontrando patrones, cómo se parecen los datos entre ellos y cómo, dadas las características, podemos pensar cómo hacer el siguiente valor, ya sea en un valor numérico o una teoría, los dos tipos más importantes de aprendizaje. Y visualizar la data. A mí me encanta este ejemplo porque ha pasado ya tiempo desde que se implementó. Ya está fallando. A ver, espero que no. Así es la tele en vivo. Déjenme, les encuentro el articulito. Lo tengo, sí. Miren, ya está. Aquí, déjenme les pongo acá. Ahí está. Déjenme les muestro. Muy bien, entonces aquí les estoy mostrando la visualización que hizo Chris Huang, uno de los líderes de la comunidad de tecnología para el bien en Nueva York. Básicamente, él partió de un documento, de un archivo
que tenía la actividad de los taxistas de varios días de Nueva York. Entonces, lo que él le pareció muy interesante fue visualizar cómo se movía un taxi en el día, cómo trabajaban, cómo ganaban dinero, qué estrategias tenían, cuánto tiempo trabajaban, qué tiempos paraban, cómo era su vida. Entonces, es bien interesante porque básicamente empezó con un Excel, con lo que podría verse como un Excel de observaciones en el tiempo de un taxista, y terminó con este que me parece una visualización muy divertida de cómo se ve, y para uno que le gusta mucho Nueva York, que es wannabe neoyorquino, para mí es una maravilla ver esta visualización. Entonces, regresando a la presentación, visualizar y comunicar los resultados es uno de los puntos más importantes a trabajar con data. Y pues cuando visualizamos data, no olvidemos que es importante la combinación entre las visualizaciones efectivas y las memorables. Quiero decir, uno puede trabajar en visualizaciones de gráficos de barras o de líneas, pero definitivamente es bien padre trabajar con visualizaciones un poco más creativas para poder hacer que las cosas sean un poco más memorables. Como esta de la visualización de Chris. Chris pudo haber tomado la decisión de mostrarte solo una gráfica del tiempo, la cantidad de clientes que tuvo un taxi en el día, y lo que prefiere es hacer una representación de iconos por la cantidad de pasajeros. Esto y una gráfica de barras puede ser muy similar, o sea, podrían dar la misma información, pero esto lo hace mucho más visible y más atractivo a la vista. Entonces, ¿alguien tiene una duda con el proceso de la ciencia de datos hasta ahora? El resumen más cañón, pues es ese, ¿no? El resumen es el poder decir, tengo data, yo la trabajo para devolver la información, le pongo un trabajito para que se vea más apetitosa. Una buena tarta de chocolate con doble chocolate se me antoja cañón, ¿no? Para volverlo conocimiento. Bueno, ¿qué herramientas usar para datos? Por ahora quisiera preguntarles si ha sacado claro el proceso de la ciencia de datos y si tienen alguna duda que quisieran resolver. Voy a abrir un poquito el tiempo a preguntas. Bueno, yo. Sí. Por ejemplo, uno está acostumbrado a presentar sus datos con gráfica de barras o de pastel o así. ¿Hay algún curso o alguna manera de aprender a visualizar o a presentar de una mejor manera los datos fuera de lo acostumbrado? Sí, es una excelentísima pregunta. El propio profesor de Harvard tiene un curso de visualización de la información que la clase del 2015 está abierta, cs131.org, y creo que los principios no han cambiado. Entonces, si quieren aprender de visualización de información hasta esto, o como quieren el syllabus, viene los libros de texto, que son pensamiento visual para el diseño y la visualización interactiva de datos para la web, que son dos libros muy buenos para hablar de visualización de información. Yo la verdad sufro un poco de este tema. Yo casi siempre me quedo con gráficos de barras, no soy muy creativo, pero se hace la lucha, ¿no? Y como decía un buen amigo, que el diseño es un proceso iterativo, ¿no? Entonces, si te das un tiempo y te programas para poder iterar o probar varias formas de presentar la información, puedes llegar a un buen resultado. Gracias. De nada. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? CS171.org es el curso que ya me encanta. ¿Cuáles eran? No sé si era ese curso el que estabas diciendo. Bueno, ahí contestaré perfecto. Ahí contestaré a cualquier pregunta que puedan tener. Bueno, entonces, en el proceso de los grandes datos tenemos 4 etapas: generar,
guardar y almacenar, analizar, procesar y visualizar. Y hoy vamos a robarnos este Medium post. Déjenme se los pongo aquí. Using data streaming. Using data streaming. Aquí está. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a robar este tutorialito de de Medium, que a mí me encanta sacar tutoriales de Medium, para hablar del proceso de generación de datos en Big Data. Entonces, este proceso este artículo te explica cómo usando herramientas de AWS, de Amazon, nada instalado en tu computadora, podemos generar un pipeline completo de información desde cero y llegar a poder analizar el sentimiento de los posts que hablen de México. El original es de Brasil, yo lo modifiqué para México, en 7 sencillos pasos, ¿no? Obviamente hay una cierta rampa de poder conocer las aplicaciones, pero les voy a dar un paseo de cómo sucede el que a partir de Twitter nosotros obtenemos la información, lo ponemos en un proceso de datos que se almacena luego en una carpeta en internet, la cual es analizada por una herramienta y el QuickTime. ¿Quieren verlo en más detalle? Por supuesto que sí. Yo todavía quería platicarles con mi cara. No, ya sé que me quieren ver a mí, quieren ver los datos. Perfecto. Entonces, les decía, la primera parte es la generación. A su izquierda está su generación. Aquí a su derecha está el analizar sentimientos y el comprehend. Luego está por abajo está el almacenamiento y el catálogo de datos Athena. Y al final está el poderlos visualizar. Entonces, bueno, primer paso, generar la información. Vamos a hablar primero, pues, de qué información estamos hablando. Vamos a hablar de Twitter con México, ¿no? Vamos a traernos toda la información. Si ustedes conocen twitter.com developers.twitter.com, uno tiene acceso a la plataforma de desarrolladores, ¿no? Entonces, en la plataforma para desarrolladores tienes la posibilidad de trabajar con aplicaciones. Yo apliqué para desarrollador, no me aceptaron, pero dadas de alta. Creo que como lo que me ha faltado es documentar mejor las aplicaciones que uso, pero ya tengo llaves con las que puedo traerme la información que está generando en Twitter en cada set, ¿no? Twitter está generando data, entonces yo desde AWS, que es Amazon, voy a tener que se va a encargar de traer, se va a correr cada minuto. Denme un segundito. Entonces, vamos a primero a ver, por ejemplo, los lambdas. Vamos a ir primero a cómo vamos a estar llamando un código. ¿Cómo lo vamos a llamar? AWS tiene algo que se llama CloudWatch, que permite monitorear aplicaciones y recursos, que tiene algo que se llama manejador de eventos, que es una herramientita con la que uno puede mandar llamadas cada X tiempo. El productor de Twitter está llamando una función de Python que está yendo al internet y está trayéndose los tweets de México cada minuto. Aquí está su definición, dice cada hora vas a correr esta función. Entonces, ¿qué son esas funciones? Tenemos dos funciones. Tenemos una función que se encarga de ir al internet. Aquí están. Que es traerse al internet la data de Twitter.
tiene algo que se llaman capas, que capas es, para quienes han trabajado con Python, Python es un lenguaje de programación del cual uno puede traerse herramientas extras para traerse la data que necesitamos. Entonces, aquí yo tengo una función que está trayéndose la data de Twitter, que está entrando usando las credenciales y luego trae la información que se necesita. Entonces, aquí está esta función que jala 100 tweets por hora, pero yo ya les estaba poniendo por aquí que yo tengo otra regla que cada minuto. Y yo podría correrlo si en cada segundo. ¿Ustedes esta operación creen que es continua o es de tipo batch, de lo que hablábamos con anterioridad? ¿Alguien quiere contestar? Bueno, es de tipo batch. Es decir, aún y cuando estamos yendo cada minuto por hora, a lo mejor la velocidad con la que está generando Twitter son miles, cientos de miles por segundo, por minuto. Entonces, lo único que estamos pudiendo hacer es traernos la información no como un stream. Para eso necesitaríamos otras herramientas que permiten la captura de información a una velocidad más grande. Y en este momento, pues solamente podemos jalarnos 100. Yo apagué el de por minuto porque pues no quería que mi cuenta saliera tan, pero podríamos. Ahora, ese es el lado de generar la información. El formato es muy sencillo. Se conecta casi todo esto. Es conectarse es las credenciales o la autenticación de Twitter. Esto es el login. Esto es traerse la data de la búsqueda. Y esto es guardarlo en algo que se conoce como Firehose, que permite convertir estas fuentes de datos, meterles un proceso y guardar la información en un lugar como en algo que se llama S3. ¿Por qué guardas en S3? Porque las cosas son muy baratas de guardar en disco duro, pero los discos duros generalmente cuando uno los trabaja no van solos, vienen acompañados de procesador y de memoria. Cuando trabajamos en S3, nosotros no somos encargados del cómputo necesario para guardar la información. De eso se encarga AWS. A nosotros solo nos cobran el almacenaje de las cosas y suele ser mucho más barato tener yo una computadora a la que guarde la información. Entonces, esto lo que hace es que en Firehose, que es otro producto que tiene que tiene AWS, tenemos una tarea que se encarga de jalar los datos, recibir la acción que viene de este worker, que viene de esta función que está corriendo, le mete análisis de sentimiento, que es otra función, la guarda en S3. Entonces, esta información está pasando una API que podríamos llamar de inteligencia artificial. Aquí me matarían algunos amigos porque el término estamos en un stage fuerte, pero es más como de entendimiento del texto. Entonces, esta información pasa a ser interpretada. Ya que es interpretada, ¿dónde se guarda? Se guarda, bueno, yéndonos al diagrama, acabamos de ver, del diagrama, acabamos de ver esta sección. Y esa sección. Que usa un servicio externo, que es ahí lo que les hablaba de usar fuentes de datos. Aquí Amazon Comprehend está ayudando a tomar un tweet y ponerle un análisis positivo, negativo o neutral al tweet que estamos recibiendo. Ahora, esta parte de almacenaje de la información y análisis, pues ¿cómo se ve la data? Vamos a ver cómo se ve esta data en S3. A ver. Vamos al bucket. La información está guardada por carpeta, por mes, por día.
a la hora que se guardó la información. Está en un archivo de texto que viene con el dump, con lo que se guardó en ese momento. Yo podría descargarlo. Y es aquí. Todos los tweets. Como ven, hay algunos que están en español, otros en inglés. Yo lo trabajo en inglés. Por ejemplo, aquí está el sentimiento. Y este archivo es un archivo que tiene formato JSON. Para los que trabajan con esa web, pues es una la que normalmente transfiere la información por internet, que es un objeto de llave valor. Para quienes no lo habían hecho, pues básicamente imagínenselo como, como un Excel o como un que tiene por fila, tuviera un título de la fila y un contenido. Título de fila, contenido. Título, contenido. Y pues puede eso se almacenar. Esta estructura suele ser muy útil cuando tenemos cosas como una dentro de otras. Por ejemplo, yo puedo poner este tweet y luego adentro ponerle aquí que fuera otro tweet. Y esta estructura nos lo permite porque nos permite jerarquía, ¿no? Y bueno, se almacena la información. Siguiente paso, o sea, jalar esa información. Y para jalar esa información usamos algo que ya de Amazon también, que se llama Athena. Parezco anuncio de Amazon. Si Amazon me quieres patrocinar. Pero estamos usando otras herramientas que en poco tiempo, para poder lograr en Athena, hay una herramienta que se llama Glue, que permite ir a estos archivos y con su formato traernos el tipo de tabla de la que estamos trabajando. A esta carpetita que tenemos, lo analiza e interpreta los campos que hay disponibles. Entonces, ahí vamos la data es analizable. Todavía no se usa hasta que vamos a Athena. Y Athena permite hacerle preguntas al estilo SQL. Le decimos, bueno, dame ¿cuáles tweets estamos trabajando? Bueno, aquí está. Por ejemplo, vamos a ver cómo se ve la distribución de tweets. Ahí, de los tweets que tenemos, 236 son positivos, 253 son mixed, 769 son negativos y 1347 son neutrales. Esto, vámonos al diagrama de regreso. Estoy viendo en este almacenamiento de S3 en forma de archivos de texto que uno puede guardar masivamente por años, ¿no? Nada aquí está levantando un servidor nuestro. Obviamente Amazon tiene sus propios servidores, pero ahorita estamos en una situación con serverless. Nosotros no tenemos que enfocar en qué tamaño de datos tenemos, sino que el tamaño de datos está manejado por la nube. Obviamente de fondo, Amazon tiene un control de esta información en la cual ve cómo va creciendo la data, va buscando cómo organizarla, va buscando cómo manejar sus costos. Ahora, Athena, podemos irnos al último componente, que es el de obtener un análisis de sentimiento usando el bueno, entonces aquí, perdónme, creo que abrí el lugar incorrecto. Bueno, se me pasó. Era QuickSight. Que también es una herramienta. Esta es una herramienta en capa gratuita. Tiene 60 días de test. Pero uno puede, ya con la conexión a Athena, uno puede usar cualquier herramienta que uno requiera. Ese interfaz nos recuerda un poco a Tableau. Para quienes han usado Tableau, se lo recomiendo. Permite hacer análisis y de una manera muy sencilla. Aquí estamos visualizando ya la información. Ahora,
¿qué sucede aquí? O sea, bueno, Rick, pero pues tienes 1000 datos. O sea, pudiste haber bajado el Excel y yo te hice una gráfica de barras en Excel mismo, ¿no? Bueno, pero este proceso de datos es capaz de trabajar con datos en los petabytes. Si yo dejara corriendo cada 10 segundos, cada 3 segundos, este observador de 100 tweets, fácilmente yo creo que al día ya estaríamos en megabytes o gigabytes de información. En el año ya estaríamos en alguna otra más. Entonces, esta arquitectura de solución en la cual tengo lambdas responsables por la información, lambdas para transformarlas, usando un servicio también de AWS, con un almacenamiento en un formato también en el que se está guardando estilo como un log. Es como un registro el cual va a actualizarse cada X tiempo, que se conecta con Athena para poderlo investigar, analizar, y en este caso usamos un producto de análisis que es BitSight, pero Metabase puede conectarse a Athena, que es una herramienta también muy interesante. Se los voy a dejar aquí, que a mí me súper encanta. Metabase.com, que es open source, que tiene un one-click deploy que no requiere de recursos más que, de hecho, la capa gratuita de Heroku lo maneja muy bien. Y pues con eso ya ustedes pueden manejar grandes datos. No entré tanto de programación esta ocasión, no entré tanto en Python. Les invito que si la parte de las lambdas y esos códigos les parece nuevo, o todo esto de los datos les parece nuevo, empiecen por ahí, empiecen también estudiando, pues si van a hacer análisis, cómo hacer un buen análisis exploratorio de datos, cómo hacer buenos métodos estadísticos, y tener eso en el morral, ¿no? Para poder, en el tema en el que trabajen, dar buenas contribuciones. Entonces, pues sí, ¿cómo generamos los datos? Usamos Lambda. ¿Cómo lo guardamos? Lo guardamos en S3. Lo analizamos, lo voy a poner aquí en la presentación. Generamos usando Lambdas. ¿Cómo guardamos? Con S3. ¿Cómo analizamos y procesamos? Con Glue más Athena. Y visualizamos Excite o cualquier visualizador. Hay otras arquitecturas, uno puede cambiar. ¿Cómo generamos? Bueno, tenemos a Kafka escuchando datos. Tenemos un gran proceso de captura de datos batch que traemos de cierto lugar. Guardamos la data en mi servidor. Guardamos la data en, no sé dónde más podemos guardar data. Podemos guardar data en un Google Drive, si eso quieren, no se lo recomiendo. Analizamos, por eso hemos usado pipelines de datos, tal vez usando Airflow, que permite coordinar y visualizar, pues como les decía, puede ser Tableau, puede ser, estamos usando hace poco Google Data Studio en el equipo, y pues sí, esto conforma las 4 tareas más importantes de trabajar con grandes datos, y un ejemplo que les tomaría un par de horas levantar y aprender. Yo me tardé muy poco tiempo, como 20-25 minutos en replicar ese tutorial, pero sé que, porque ya he jugado con estas herramientas antes, pero puede ser un poco, o puede ser un poco también, puedes usar un poco, trabajar con estas cosas. Si hay asesoría en eso, quiere que le ayude, con toda confianza. Y es todo lo que quería platicarles el día de hoy. Para cualquier cosa, quedo ricardo@cuidandomexico.org para mis cosas que tengan que ver con enseñanza. Y tenemos también ahí, quieren hablar de logística, freight forwarding, inteligencia artificial aplicada a logística. Ahí estamos en rick@napors.com. ¿Cómo? ¿Alguien tiene alguna pregunta o algún comentario que quiera hacer? Hola, buenas tardes.
Chicos, a todos los participantes, todas las personas que están aquí, vamos a abrir la sesión de preguntas y respuestas. Si tienen alguna duda, con toda confianza pueden activar su micrófono y hacerle la pregunta al ingeniero. Muy bien. ¿Cómo terminó usando la ingeniería química con análisis de datos? La verdad es que cambié de carrera. O sea, estudié maestría en ciencias, perdón, maestría en ciencias en ingeniería energética. Y justo en ese verano que estuve especializándome en combustión en una universidad en Estados Unidos, me tocó pasar por Nueva York y conocer la ciencia de datos y me quedé más en este lado. Entonces, creo que de regreso ya están existiendo muchas estaciones de ciencia de datos. De hecho, tuve un profesor, Salvador García Muñoz, que trabaja en varias, actualmente trabaja en una farmacéutica, que aplican cotidianamente ciencia de datos para poder entender farmacéuticos, hacer mejores experimentos, entender mejor entender mejor con lo que trabajan. La ingeniería química creo que tiene tres dimensiones muy fuertes. Tiene la ingeniería, la parte que es como muy productiva, que se conecta con la ingeniería industrial. En ese caso, la optimización es una muy buena. Y la química, que es más investigación, pues en un buen análisis proteo de datos y modelación es útil para poder sacar buenos insights. Y pues cuando hablamos de administración o de manejo, pues también el poder entender el negocio es una de las cosas que más nos interesan a muchos científicos de datos, ¿no? Ahora, ¿cómo una consulta de redes sociales? ¿Qué se puede utilizar para extraer datos? Mira, la forma legal y correcta es usar sus APIs, sus soluciones. Desgraciadamente hay muchos equipos que, sobre todo de Facebook y de Instagram y demás, y usan robots que tratan de entrar a las páginas y traen la información. No lo escucharon aquí, pero pues sí, es una práctica que se conoce como scrapping, es lo que les comparto el día de hoy, que uno con la información que hay disponible hace que este robot visite de manera programática los sitios y se traiga la información que nos interesa, ¿no? Pero tanto Facebook, no sé si Instagram tenga API, pero Facebook tiene una API que permite conectar nuestro código con esas aplicaciones y traer información relevante de nuestra cuenta. De nuestra cuenta. Nayibe, es una muy buena pregunta. Me parece que saber de bases de datos es algo muy interesante, muy relevante. Creo que para todos aquellos, para aquellas profesiones en las que se trabaja con almacenamiento o mantenimiento de información en el tiempo, una base de datos básicamente es tablas estructuradas de información. Entonces, cuando ya uno llega a un punto donde tiene unos niveles que andas haciendo cruces bien intensos, te recomiendo empezar a explorar bases de datos. O sea, si eres una persona que tiene un worksheet de 3 o 4 páginas de diferentes data, que haces cruces y VLOOKUPs y horizontal lookups, te recomiendo entrar a bases de datos. Ciencia de datos en hospitales, estoy casi seguro que sí. Hay un interés fuerte de sistematizar y digitalizar la salud, y de ahí viene un fuerte trabajo de ciencia de datos. Creo que ahí sería bueno, no sé si todavía esté Juana, pero la raza de Hacking Health puede darte un buen encaminamiento. Si quieres, Gina, te puedo encaminar con... Yo soy mentor ahí en Hacking Health Monterrey. Si te interesa el tema o quieres saber más o quieres investigar más, seguramente puedes encontrar, pero te podemos buscar algún contacto que sepa de este tema. Muy bien, Tim. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, pues muchas gracias por su atención. Me dio muchísimo gusto compartir el día de hoy con ustedes.
y no sé si nos pueden ayudar a cerrar o a comer. Sí, bueno, muchas gracias, Ricardo, por tu participación el día de hoy con la comunidad. La verdad es que es un honor tenerte aquí con nosotros y poder aclarar todas nuestras dudas. Y bueno, muchachos, si no hay otra pregunta más para el ingeniero, vamos a dar por terminada la sesión. La comunidad de Women in Data Science, Power and Engineering, tanto Coahuila como la de Monterrey, les agradece mucho su asistencia el día de hoy. Y también otra vez un agradecimiento al ingeniero por participar con nosotros. Si quieren o tienen alguna duda o quieren contactarse con el ingeniero, ya les pasó su correo. También tenemos nuestros canales en redes sociales de Women in Data Science, Power and Engineering. Así nos pueden encontrar tanto en Facebook, en Instagram, en LinkedIn y en Twitter. Y bueno, en nuestras redes sociales estaremos compartiendo otros eventos, ya sean de su interés, para que puedan asistir. Y bueno, muchas gracias a todos los asistentes. Les invito a que también, si tienen dudas también puntuales, pueden agregarme, me pueden agregar en Facebook, Ricardo Danís, y también en LinkedIn como Ricardo Danís también. Ahí estamos a las órdenes. Bueno, muchas gracias. Voy a dar por terminada la sesión. Gracias. Gracias y hasta luego. Nos vemos en el siguiente evento. Estén pendientes en las redes sociales.